Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta quinta jornada del cuarto ciclo de los clásicos en el museo y esta tarde tenemos con nosotros al profesor David Hernández de la Fuente con una conferencia titulada Heródoto, Historia, Mito y Cuento. Bueno, David Hernández de la Fuente es tal y como lo define la Wikipedia. Yo tener aquí a alguien vivo de la Wikipedia es como una especie de hito. Pues le defino como un escritor, traductor y profesor universitario especializado en la antigüedad clásica. Y yo un poco repasando su trayectoria, pues más que todo esto casi me parece un verdadero clásico, porque su trayectoria aborda un poco como los clásicos, tanto el conocimiento a través del estudio como la difusión a través de la literatura y a través de la docencia. Y además todo ello lo hace de una manera excepcional. Prueba de lo primero, pues de esta labor de estudio, ¿no? Pues aparte de que en una persona de su trayectoria, pues eso no acaba nunca, pero bueno, por retrotraernos a su pasado, pues bueno, él es licenciado en Filología Clásica y Filología Hispánica y Derecho, es doctor en Filología Clásica y en Historia Social de la Antigüedad y ha sido investigador visitante en diversas universidades de Europa y de Estados Unidos. Su vertiente literaria encontramos obras de narrativa, de ensayo y de traducción. Y bueno, aquí sí que no voy a dar títulos porque entonces no le dejo tiempo para que dé su conferencia, pero bueno, sí que he visto un poco, bueno, pues una especie como de centro de interés en torno al mito, ¿no? Que de hecho aparece en esta conferencia que nos va a dar hoy, y bueno, pues títulos tan sugerentes como de Galatea a Barbie o de Prometeo a Frankenstein, ¿no? Que ya de por sí solo los títulos dan ganas de leerlos. Y además, bueno, pues prueba, como les decía, de esa excelencia que tiene, pues es la cantidad de premios que ha recibido en esta trayectoria narrativa. Pues Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid en el 2004 por el libro Las Puertas del Sueño, Premio de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos en el 2005, Premio Valencia de Narrativa en Castellano de la Institución Alfonso el Magnànim en 2010 por el libro La Cubierto, La vida de Pitágoras, Mejor Libro del Año en la sección Vidas Ajenas de Babelia, el Burgen Scholarship Award en 2014 y el Premio de Acción Cívica por las Humanidades en el 2022. Y su faceta de docente pues también ha tenido un recorrido largo, pues empezó siendo profesor en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor en los departamentos de Historia Antigua de la Universidad de Potsdam y de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en la actualidad es catedrático en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid. Pues yo creo que con esto sobran las palabras y no me queda más que dártela a ti y disfrutar de tu conferencia. Muy buenas tardes, muchas gracias Alberto por esta amabilísima presentación y es un placer y un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes en este Museo de San Isidro, los Orígenes de Madrid, para hablar de un tema. Los clásicos vienen al museo y me ha correspondido a mí hablar de este maravilloso autor, Heródoto, de Halicarnaso. Vamos a empezar un viaje, bueno, pues no tan histórico, quizá más literario, por eso el subtítulo es Historia, Mito y Cuento. Ustedes saben que Heródoto de Halicarnaso es el primer historiador, acuña esta palabra tan rica en matices, de una vieja raíz indoeuropea, historie, en su griego de Jonia, historia, pero también es un autor de historias, ¿no? En castellano tenemos estas historias con minúscula y la historia con mayúscula. En inglés dicen history y stories, ¿no? Empezando con la S. Vamos a ver un poco el tema de la narrativa patrimonial en Heródoto. Heródoto es el primer gran historiador, como decía, el padre de la historia, para Cicerón, el que inicia esta tradición historiográfica, literaria, de transmitir el testigo de los hechos célebres para que, como dice en el comienzo de su historia, no se olviden, no pasen al recuerdo, la gran memoria humana. Y vamos a hablar de este historiador que es un poco también a caballo entre una época de inicios de la tradición literaria escrita y de finales de una gran tradición, que es la tradición oral,
que no se detiene, por supuesto, sino que sigue hoy viva, como ustedes saben, la literatura oral es una gran literatura y que estaba viva antes, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a comenzar este viaje recordando que la historia de Heródoto es mucho más que una fría enumeración historiográfica, un catálogo. Decía Momiliano, el famoso historiador que trabajó sobre Heródoto, que no hay ningún Heródoto antes de Heródoto. ¿Qué hay antes? Pues hay listas, enumeraciones, listas reales, catálogos de reyes, propaganda política en los relieves de Asiria, de Egipto, bueno, en fin, ya saben ustedes. Con la historia de Heródoto, que tiene que ver con esa raíz indoeuropea de conocer por haber visto, ¿no? Video en latín, oida en griego, saber, el conocer, pero también por la vista. Es muy importante el comienzo de un método historiográfico que tiene, bueno, pues que está basado en fuentes, muchas veces escritas, pero otras tantas orales. Por eso quería empezar mi recorrido con esta imagen de Mnemosine, la diosa de la memoria, la madre de las 9 musas, como símbolo también de la tradición que representa Heródoto de una gran memoria de la humanidad. La diosa de la memoria es la madre de todas las ciencias y las artes, también de la historia. La primera musa es Clío, la primera musa porque encabeza el libro de Heródoto. Ya saben que los filólogos alejandrinos dividieron el libro de Heródoto, las historias, en 9 libros. Es decir, bueno, ya saben, 9 capítulos, los libros antiguos, cada uno encabezado por el nombre de una musa, ¿no? La primera, por supuesto, Clío, la musa de la historia. Hay que recordar que Mnemosine es... Bueno, aquí tenemos una pintura estupenda de un prerrafaelita, Dante Gabriel Rossetti. Tiene esa lámpara, digamos, del conocimiento que se transmite de generación en generación. La cultura, antes de la escritura, se transmitía de esta manera. Recordemos el caso emblemático en el mundo griego de Homero, ¿no? Y los poemas épicos, el saber sobre los dioses, sobre los héroes, pero también sobre la técnica, sobre la agricultura, las estaciones, la astronomía. El caso de Hesíodo, otro gran épico griego, se transmite de memoria. Y en Heródoto, este magnífico hombre de letras, hay una gran presencia todavía de la cultura oral, ¿no? Que es un poco lo que vamos a trabajar. Heródoto vive entre el 484 y el 425 a.C., nace en Halicarnaso, la actual Bodrum, en Turquía, y acaba sus días en una colonia ateniense. Él muy pronto también será muy conocido en Atenas, en la época de oro, de esplendor, el siglo de oro de Atenas, ¿no? La Atenas de Pericles. Quizá la historia de Heródoto es literalmente comparable a las tragedias de Sófocles o artísticamente comparable a, bueno, el Partenón, ¿no? Digamos, entra dentro de esa época extraordinaria de logros científicos, culturales, artísticos, literarios sin parangón. Y su historia todavía se lee hoy con ese fervor de no ser simplemente una obra historiográfica, sino también un gran monumento literario, ¿no? Comentábamos antes de empezar la charla, el disfrute que es leer a Heródoto hoy día, porque es un historiador como ya no los hay, como pronto los dejará de haber. Fíjense ustedes en el siguiente historiador, que es su sucesor, Tucídides, al que se dedicó la anterior conferencia en esta casa, a cargo del profesor Antonio Guzmán. Bueno, Tucídides es otro mundo, ¿no? Es una investigación que pretende ya ser objetiva, basarse en fuentes comprobables, en lo escrito, en los informes, en desterrar también todo lo que es lo mítico, ¿no? El mito todavía, el oráculo, el cuento, la fábula, la insolencia, el castigo divino, la moraleja, tienen mucho peso en la historia de Heródoto, donde vemos personajes fantásticos, desmesurados, ¿no? Piensen ustedes en Jerjes, en Cambises, en los grandes monarcas de la Persia aqueménida, que fascinan al historiador. Obviamente es el enemigo de Grecia. Él nace, ya ven que no es testigo presencial de esta guerra, la guerra acaba más o menos cerca de su nacimiento, como he dicho, pero va a componer este enorme fresco literario, histórico, que da cuenta de este gran conflicto, ¿no? La guerra de los griegos contra los persas, ¿no? Las llamadas guerras médicas o guerras greco-persas. Este es un poco el comienzo de esta indagación. Aquí tienen a nuestro historiador con el comienzo de su historia. No me resisto, si me disculpan, a leerlo brevemente en griego. Dice, Herodotu alicarnaseos histories apodexis hede, os metetagenómena exanthropon to chrono
exitela genetai mete erga megalate kaizomasta, tamen hellesi ta de barbaroisi apodexenta aclea genetai. Tate ala kai dihen aitie polemesan aleloisi. Heródoto dice, de Heródoto de Halicarnaso, este es el resultado de la investigación. Fíjense que comienza su obra con su nombre, cosa que va a ser la marca de la historia. Este es el resultado de la investigación. Apodexis, y aquí está la aparición estelar de esta palabra, histories, que ven aquí ustedes en esa primera línea. Había una palabra homérica que era histor, que era alguien que conocía a un juez, un árbitro, en fin, el conocer también es una manera de decir lo que hacen los jueces, ¿no? Que conocen de una causa, en la antigüedad también. Y aquí está lo que yo ofrezco, la apodexis, es un recibo, es un resultado, ¿no? De la raíz también de mostrar. Pero ese es el resultado de lo que yo, Heródoto, he investigado. He conocido por haber visto, por haber indagado, y yo los ofrezco a ustedes, ¿no? Nos dice, ¿para qué? Para que las cosas que han sucedido entre los seres humanos, sobre todo los grandes hechos, ¿no? Erga megala, ¿no? Los grandes acontecimientos, ¿no? Por el tiempo transcurrido, ¿no? entre griegos y bárbaros, ¿no? Que han sido recibidos, no queden desconocidas, no queden sin fama, no queden olvidadas, ¿no? Y sobre todo para conocer por qué causa griegos y bárbaros pelearon unos y otros, ¿no? ¿Por qué causas polemizaron, podríamos decir, ¿no? O combatieron, ¿no? Hicieron esta guerra. Por tanto, aquí tenemos el gran tema de la historia de Heródoto. Ven cómo empieza el libro. El primero, dedicado a Clio por los editores, ¿no? La musa de la historia. Y, por supuesto, aquí está el tema principal de nuestra indagación, la historie, es decir, la investigación histórica, las guerras llamadas médicas, quizá mal llamadas médicas, entre griegos y persas, que se desarrollan entre el 500 y el 480, más o menos, ¿no? Desde la rebelión de las ciudades jonias hasta la derrota de los persas en las grandes batallas, ¿no? Recuerden, de Salamina, Maratón, ¿no? Ese es el gran tema de Heródoto. Pero no empieza, digamos, in medias res, no empieza hablando justo de la historia, digamos, linealmente, de cómo empezó todo, ¿no? En las ciudades jonias, sino que realiza un recorrido magnífico que empieza a remontarse al pasado para investigar quiénes son estos contendientes que nos fascinan, que son los persas. ¿Quiénes son los persas? Los persas aqueménidas, un imperio multiétnico, fabuloso. Es imposible comprender la historia del mundo antiguo sin los persas, ¿no? Pues ese gran imperio que está entre Oriente y Occidente. Piensen ustedes la calzada real persa que atravesaba el imperio de un lado a otro por las ciudades imperiales, ¿no? Ctesifonte, Susa, Ecbatana, Persépolis. En la máxima expansión del imperio, pues lindaba con la India al oriente, en Occidente, por supuesto, con Grecia, que es donde va a surgir la chispa de esa revolución o esa rebelión contra el poder persa, al norte con lo que hoy es Rusia, ¿no? Con los escitas. Toda la región sirio-palestina, el creciente fértil y, por supuesto, Egipto, en época de Cambises, es persa, ¿no? Fíjense qué imperio, ¿no? Qué estado. Un estado con sus satrapías, descentralizado, que es una especie de hervidero cultural. Por allí pasan brahmanes, pasan escitas, pasan, egipcios, pasan, por supuesto, griegos, ¿no? Hay a un extremo, en Occidente, está Mileto, está Sardis, las ciudades cerca de, en lo que hoy es la costa de Turquía, donde surge también la llama de la historiografía, pero también la de la filosofía, ¿no? No es de extrañar que en Mileto, donde han desembocado en el ágora tantos viajeros y tantas doctrinas que vienen de Oriente, desde la reencarnación hasta los números babilonios, etcétera, pues surja una manera de concebir el mundo tremenda, que es la filosofía, ¿no? No es de extrañar que en el siglo VII a.C., en Lidia, uno de estos reinos limítrofes de frontera entre Oriente y Occidente también, entre lo griego y lo persa y lo autóctono, surja la idea del dinero, de la moneda, una revolución que va
corriendo parejas con la filosofía, una abstracción increíble, también muy estudiada y muy compleja. A Heródoto le fascina todo este mundo y se mete a indagar en el porqué de la grandeza de este pueblo, de los persas, que le parecen pues un dignísimo rival, ¿no? En esto quiero recordar que tanto Heródoto como Homero son fantásticos, porque frente a nuestra polarización continua, cotidiana y antigua, ¿no? Piensen en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O los rusos siempre como los malos, etcétera, ¿no? Pues cómo nos fascina el enemigo. Es decir, Heródoto está fascinado con los reyes persas, con Ciro, con Darío, con Jerje, le encantan, ¿no? Y las historias que cuentan, que son terribles, son tremendas, muestran la enorme admiración que tiene a este pueblo. Incluso pueblos extraños en los confines del imperio también le fascinan, ¿no? Y tiende una mirada también desde Occidente, desde Grecia, hacia Oriente y hacia Egipto, llena de curiosidad, llena de interés, que hacen de este libro mucho más que una indagación sobre una guerra concreta, ¿no? Por eso ya ven que es mucho más que una historia, ¿no? El mundo es mucho más amplio que Grecia. Heródoto se da cuenta pronto, habiendo nacido donde ha nacido, en la zona cero de la filosofía, de la revolución científica, de la revolución también, pues de los mapas, de los periplos, ¿no? Los griegos empiezan a viajar, ya un par de siglos antes han fundado colonias en Sicilia, en la Magna Grecia, han llegado tan lejos como la península ibérica, han dado la vuelta por Portugal y han subido en busca de metales, compitiendo con sus eternos rivales los fenicios, o han bajado, en fin, han navegado, han hecho periplos por todo el Mediterráneo, ecos de los cuales, y por el Mar Negro, son por supuesto las grandes epopeyas griegas, ¿no? Recuerden, Ulises es la epopeya del occidente, ¿eh? Hay quien dice que el islote de Calipso es nada menos que Perejil, quizá, ¿no? En los confines de nuestro estrecho de Gibraltar, o las sirenas están en Mesina, ¿no? Hay muchos un poco estrafalarios, obsesos de la geografía homérica, que van buscando restos de sirenas y de cíclopes por todo el Mediterráneo, y por supuesto el ciclo del Oriente es el de Jasón, va hacia la Cólquide, hacia la otra Iberia. Fíjense que estos periplos míticos griegos van hacia la Iberia del oeste, que es la actual península ibérica, y la Iberia del oriente, que es Georgia, el Cáucaso, donde pues estaba la salida del sol, el Anatolé, ¿no? Aquí estaba la puesta, la Hesperia, el país del poniente del ocaso, en esa geografía de los griegos como el centro del mundo, ¿no? También una idea muy interesante para la medicina griega, ¿no? Eso de que están en la franja media, seguimos diciendo de Mediterráneo, ¿no? Para nosotros sigue siendo la dieta mediterránea, el clima mediterráneo es siempre el punto medio. Ese es el mundo de Heródoto, que se le queda pequeño en su mundo griego, digamos, y tiene los grandes logoi, donde nos explica, en el libro 2, por ejemplo, cómo es Egipto, cómo le fascinan las pirámides, los jeroglíficos, las historias, los cuentos de Egipto, ¿no? Y sus faraones, Amasis, Ramsinito, todas las historias que vamos a evocar brevemente, ¿no? Por supuesto, el mundo de Persia, ya lo he dicho, ¿no? Babilonia, también Escitia, donde están estos pueblos tan problemáticos para ser controlados por los persas, ¿no? Que no logran domeñarlos, ¿no? Ellos hacen una especie de guerra de tierra quemada, que recuerda lo que muchos siglos después le pasará a Napoleón en la tierra rusa también, ¿no? A Hitler. Por supuesto le fascina lo que hay más allá del Cáucaso, donde mito y historia se funden, geografía mítica, podríamos decir. Allí hay personajes extraños con un solo ojo, con cabeza de perro, con unos pies enormes, hay todo tipo de bestiarios fantásticos que también fascinan al historiador, que va recogiendo estos cuentos, estas leyendas, tradiciones, y muy prudentemente nos dice, yo no me lo creo todo, pero lo voy a contar, ¿no? Y yo lo agradezco que lo cuente, ¿no? Y realmente, por eso, luego Tucídides, luego Plutarco enmendarán la plana a nuestro buen Heródoto y dirán, es que es un fantasioso, es un mentiroso, es un calumniador, incluso es un filobárbaro, nada menos, fíjense, porque habla bien de estos persas y tal, ¿no? Ya hay que tomar partido, quizá, ¿no? Pero a nosotros hoy día nos sigue pareciendo fantástico. Heródoto es verdad que tiene una larga mala fama, que curiosamente, y esto es interesante,
va a cambiar en la edad moderna, ¿no? Cuando se produce la traducción al latín de Lorenzo Valla, en pleno siglo XV, ya en los albores de la época de los descubrimientos, cuando Heródoto también se va a ir convirtiendo en un modelo de cómo actuar ante el otro, ¿no? Los historiadores o cronistas de Indias, así llamados, se van a mirar en el espejo de Heródoto frente a los otros pueblos, ¿no? Y bueno, pues no es casualidad que su rehabilitación tenga que ver con estas traducciones al latín de Valla y al italiano de Matteo Maria Boiardo, ¿no? Ambas a finales del siglo XV, ¿no? Justo cuando se está descubriendo, por así decir, América, ¿no? Recupera Heródoto, después de Marco Polo, el favor del público. Y con el tiempo, Heródoto va siendo más y más usado por los historiadores, porque muchas de las cosas que decían que eran falsas de Heródoto, se van demostrando que eran verdad, ¿no? Por ejemplo, no vamos a meternos en este tema, que es muy complejo y hay mucha tela que cortar, pero piensen en los escitas, ¿no? Heródoto habla de las mujeres guerreras, de los enterramientos escitas. Todo esto, para gran parte de la scholarship decimonónica, eran cuentos, ¿no? Eran mentiras, ¿no? Las mentiras de Heródoto. Bueno, en cuanto se han excavado los kurganes y han encontrado princesas como la de los hielos con heridas de arma y tatuajes y, en fin, mujeres guerreras, pues han ido corrigiendo esa visión. Que sabemos que consumían cannabis, que se enterraban con sus servidumbres, con sus caballos, etcétera. Eso lo han ido descubriendo los arqueólogos. Es decir, muchas de las cosas que ha dicho Heródoto, bueno, pues estaban bien encaminadas. Otras, por supuesto, él dice, bueno, no me las creo, pero las voy a contar, ¿no? Por si acaso. Entonces ahí está un poco esa figura ambivalente de Heródoto como padre de la historia, pero también padre de la mentira para muchos detractores, que lo comparan siempre indefectiblemente con su bête noire, ¿no? Con su alter ego, con el otro lado, ¿no? Me gustan mucho esos bustos bifrontes de Heródoto y Tucídides, el ateniense, que es el que toma el testigo de la siguiente guerra, de la siguiente historia. Saben ustedes que él escribe la historia de la guerra del Peloponeso, un conflicto en apariencia mucho menor, porque es un conflicto entre ciudades-estado griegas, pero también un conflicto mundial, ¿no? Parte de él se juega en Sicilia, por ejemplo, ¿no? O en las colonias de uno y otro bando, ¿no? De Atenas o de Esparta. Pero la diferencia fundamental es la aproximación de la historia como lo no mítico, dice Tucídides, ¿no? La historia es tomé mizodes, lo no mítico. Vamos a quitarnos del mito, vamos a quitarnos de los cuentos. No me interesa saber si cuentan que hay un señor con un solo ojo o con la cabeza con la cara en el pecho. Esto no me va a interesar, salvo por la superstición, por la manipulación política. Tucídides va buscando las causas profundas más allá de los pretextos, o profaseis, dice él en griego, ¿no? Y su historia es un monumento de análisis, de disección, de la ambición humana, de las disputas de las facciones, de la lucha por el poder en la ciudad, de los errores tremebundos de los atenienses. En fin, Heródoto y Tucídides son como dos, como ven en este busto, dos maneras un poco enfrentadas de ver la realidad, ¿no? Pero Heródoto, que es un poco a lo que vamos hoy, me interesa detenerme especialmente en esta idea de que el padre de la historia es también el padre de los cuentos, ¿no? Es un buen cuentista o un buen recopilador de cuentos, ¿no? Bueno, también actúa como una especie de reportero de la historia, porque se interesa por los pueblos, va cogiendo también las tradiciones, pues aquí hacen esto, aquí se casan con estas personas, aquí se comen, aquí hay antropofagia, en fin, se comen cadáveres, en fin. Le interesa mucho también recopilar datos que no vienen a cuento realmente de su gran proyecto, que es escribir. A partir de cierto momento sí que nos va a contar las batallas, nos va a contar las Termópilas, nos va a contar todo esto, pero realmente el disfrute es continuo, ¿no? No hay ninguna parte mejor o peor, porque en todas está magníficamente delineado su pasión por la épica, por la tragedia. Los héroes son épicos, ¿eh? Tenemos a Temístocles, tenemos a Milcíades, tenemos a los persas, a Cambises, etcétera. Tenemos también la desmesura de la tragedia, la hibris, ¿no? La insolencia. Tenemos los oráculos. Todo esto va a quedar orillado en Tucídides, que va a inaugurar una tradición a partir de entonces de una historia mucho más fáctica, vehemencial, pegada a los datos, a las fuentes, que bueno, pues puede decir algo de las creencias o de los cuentos, pero muy, muy de pasada, ¿no? Claro, en la época de Heródoto todavía es un representante de esa, digamos, de esa herencia de la gran cultura oral, ¿no?
Yo suelo explicar en clase a alumnos de primero y muy, bueno, pues de forma un poco simplista, pero perdónenme, que Heródoto sigue siendo un autor que no es para ser leído, sino para ser escuchado. Eso es curioso, porque realmente, claro, él compone la obra por escrito, pero su obra será declamada, será recitada, o leída en público, en Atenas, con gran expectación. Todavía es parte de esa cultura oral. Otra cosa pasa con Platón, que para mí, y de nuevo de forma muy simplista, es el primer gran autor griego, prosista griego, esto es prosa griega, son dos grandes titanes de la prosa, los dos estilos son fantásticos, etcétera, que es ya un autor que escribe para ser leído. Platón escribe una obra enorme, intenta la cuadratura del círculo de describir lo que se hablaba en las escuelas de filosofía, es decir, cuadratura del círculo de consignar el discurso vivo oral por escrito, ¿no? Y además en forma de diálogo, fíjense, pero ya está escrito para ser leído, ¿no? Hay libros preciosos sobre este tema, ¿no? El paso de la oralidad a la escritura, Prefacio a Platón y La Musa aprende a escribir, de Eric Havelock, son dos clásicos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me interesa esta idea de Heródoto y la narrativa patrimonial, porque gran parte de lo que cuenta Heródoto, bueno, aquí hay algunos autores que han tratado el tema desde antiguo, gran parte de lo que cuenta Heródoto viene de fuentes orales que tienen mucho que ver con los cuentos maravillosos del folclore, o también los mitos, ¿no? La materia mítica. Esto se ha advertido muchas veces, ¿no? Lo advierte, por ejemplo, Adrados en una introducción muy conocida a Heródoto, que sobre los logoi dedicados a pueblos se añaden otras historias, también llamadas prosthecai, ¿no? O digresiones, ¿no? O añadidos, que versan sobre personajes, sobre familias, sobre dinastías, que se han calificado normalmente de novelescos. Vamos a ver algunos, ¿no? Ramsinito, Giges y Candaules, Darío. Bueno, nos interesa Darío como rey, pero también nos interesa ver cómo cómo se las ingenió para ser elegido rey, ¿no? Otros que son personajes reales, por supuesto, como Solón, Creso, que pues son, digamos, evocados también de forma narrativa, ¿no? Y con estructuras que pertenecen al cuento popular, ¿no? Vamos a ver el caso de Creso, por ejemplo, un famoso gobernante de Lidia que malinterpreta un oráculo, le va fatal por no hacer caso por no saber interpretar correctamente lo que le dice Delfos, y luego también tiene una especie de peripecia en la que es salvado de la pira, en donde va a arder de forma providencial como cuentos de todas las latitudes, ¿no? Entonces, algunos de esos autores, Latimore, por ejemplo, Ali, que tiene un libro muy antiguo sobre la narrativa, dice, bueno, su título es Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und seinem Zeitgenossen. Es, pues, cuento maravilloso, cuento popular, leyenda y nouvelle en Heródoto. Es decir, cómo hay que estudiar estas digresiones novelescas en su obra, ¿no? Murray tiene un artículo interesante que habla de la historia oral, ¿no? Él, famoso historiador que trabaja sobre el mundo griego, bueno, pues toma esta idea de la historia oral, que está viva en muchos pueblos y sigue siendo un poco también la memoria, ¿no? Y trabaja sobre esto, ¿no? Con varias conclusiones muy interesantes. Una interesante, dice, bueno, voy a resumir algunas de este autor, dice, la escritura y los hábitos de pensamiento que aparecen en Heródoto no se producen por la tradición escrita, ¿no? Hay que notar la diferencia con esto que les he dicho de Platón, ¿no? El método de transmisión oral es más importante, por lo que parece, por la cantidad de testimonios. No parece que haya muchos indicios de que las genealogías reales, las listas reales, los archivos, tengan un papel importante, salvo excepciones, Esparta, etcétera, en Heródoto. La verdad o falsedad de la tradición, pese a que Heródoto toma partido y dice, bueno, yo eso no me lo creo, tampoco son determinantes para incluir o excluir una historia, ¿no? Heródoto representa diversas tradiciones por separado y, bueno, pues también las tradiciones se encuentran en la historia, tradiciones reales, familiares, oficiales de las ciudades, tradiciones de Delfos, pero, bueno, pues son una especie de amalgama, incluso de tradiciones no griegas, ¿no? Heródoto no solo ama contar la historia, sino adora contar las historias, y además las historias con superlativos, ¿no? Eso lo ha estudiado también otro autor más moderno, Nino Luraghi, en un libro que se llama
la labor, o bueno, la profesión del historiador en la época de Heródoto. Es decir, vamos a meter una historia sobre lo más extraño que conocemos, lo más alucinante, la tradición más increíble, la historia de amor más fascinante, en fin, digamos, la venganza más notoria. Le encantan esas historias, ¿no? Y en el gran marco de esta narrativa hay narrativas menores enmarcadas, ¿no? Esto que va a ser una señal también de la novela, ¿no? Cuando ya nazca siglos después, ¿no? Piensen en Apuleyo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el relato marco y los relatos enmarcados, ¿no? En este caso son relatos menores. Muchos ejemplos, no vamos a agotarles. Yo he traído 6 para presentarlos brevemente, para animarles a leerlos, porque son textos que no vamos a poder leer hoy por razones de tiempo, y bueno, a pensar un poco en esos cuentos de Heródoto, ¿no? Es curioso porque, comparadamente con Platón, también Platón usa este nivel curioso con los mitos o con las alegorías. Dentro de sus diálogos también aparecen esas pequeñas narraciones que nos fascinan, ¿no? Piensen que algunas de los casos son, son muy conocidos y casi son pequeñas novelas dentro del gran mosaico, que son preexistentes seguramente, ¿no? O que son modelados sobre relatos preexistentes, ¿no? Que es interesante. Bueno, hay algunos autores también como Wesselmann, que tiene un libro muy interesante sobre estructuras míticas en Heródoto. Por ejemplo, tiene un capítulo en el que habla de los tricksters o embaucadores, los astutos, ¿no? Por ejemplo, el ladrón de Ramsinito, vamos a ver ese cuento, ¿no? O, por ejemplo, Sánchez Mañas, ¿no? Que hizo su tesis hace unos años y la publicó en Zaragoza, sobre los oráculos como, digamos, mecanismo narrativo en Heródoto. Los oráculos son muy importantes porque hay una especie de predicción continua de lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Giges y Creso, que son el primer rey y el último rey de una dinastía. Habrá una especie de cierre de esa dinastía. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para no cansarles. Muy rápidamente, y por favor no vamos a leerlos porque son textos largos, pero sí que espero llamar su atención y animarles a ir al libro, ¿no? Ya saben, hay muchas ediciones fantásticas. La de Gredos está muy bien, de Schrader. Hay una muy antigua, muy publicada, que es la de Poe, que es un sacerdote del siglo XVIII, pero que escribe muy bien y está recientemente reeditada. Y bueno, y hay otras muchas en las grandes editoriales de clásicos, ¿no? Alianza, Cátedra, en las que se pueda acudir con relativa facilidad, ¿no? Vamos a ver algunos de esos ejemplos, ¿no? Heródoto abre su libro casi directamente, ¿no? En ven, que es el libro 1, párrafo 23-24, en la traducción de Schrader. Todas son las traducciones que uso son de este autor. Es el cuento de Arión y el delfín. Arión es un personaje real, es un poeta, muy conocido por haber inventado un modo nuevo de hacer poesía. Y, bueno, no lo voy a leer, pero lo parafraseo, ¿no? El tal Arión, que pasó casi toda su vida en la corte de Periandro, el tirano de Corinto, desea embarcarse para Italia y Sicilia. Tras abandonar esa corte, contrata a una tripulación luego para regresar a Corintio, y los marineros deciden quitarle el dinero y tirarlo por la borda. Y le dicen, bueno, tienes 2 opciones: si quieres tener sepultura, suicídate, o si no, arrójate al mar, ¿no? Entonces, sumido en tal aprieto, dice Heródoto, Arión les pidió que por lo menos le permitieran una última canción. Claro, es el gran poeta, entonces se viste con sus mejores galas, vestido de poeta, con sus ínfulas y sus muy elegante, ¿no? Y les promete que luego él mismo se mataría, ¿no? Se pone a cantar, a ellos les parece fenomenal, claro, escuchar el famosísimo, es como si, no sé, si David Bowie dice que va a cantar aquí con nosotros, ¿no? Entonces Arión, vestido con su mejor de galas, toma la cítara y entona el Nomo Ortio, que es su gran innovación, y al terminar se arroja al mar, se suicida, ¿no? Y mientras los marineros ponían a Corinto tan contentos con sus tesoros y sus dineros, cuentan que un delfín tomó a Arión en su lomo y se lo condujo al Ténaro, a Corinto. Y él se dirige a Corinto con sus mejores galas y contó todo lo sucedido al tirano. Periandro no se lo cree, dice, bueno, ¿qué me estás contando? Lo mantiene bajo arresto y espera a que lleguen los marineros corintios, a los que llama y les pregunta si pueden contarle alguna información. Y entonces, bueno, pues se confirma y no pueden negar la evidencia, ¿no? Eso es un cuento, bueno, un cuento fantástico, popular. Hay muchas imágenes también de Arión en el delfín, algunas modernas, muy interesantes, ¿no?
Y esta es un poco la historia que cuenta Heródoto, que añade algunas pruebas adicionales, como la existencia en su época de una pequeña figura de bronce, de un hombre sobre un delfín. Ya saben, el delfín es un animal consagrado también a los poetas, Delfos, el delfín, en fin, también es un animal de Apolo. Es un animal también muy cercano a Dioniso. Hay una famosa copa en la que aparece Dioniso en un barco, un episodio que aparece en el himno homérico de Dioniso, en el que los piratas se acaban transformando en delfines, ¿no? Y aquí tienen, bueno, pues como Heródoto ya desde el comienzo de su historia nos cuenta un cuento, ¿no? Le encanta contarnos cuentos. Vamos a ver algunos otros. La locura del rey espartano Cleómenes es también muy interesante. Cleómenes es un ejemplo de un personaje excesivo, soberbio, que va a ser castigado, ¿no? Esto aparece mucho en esas figuras trágicas que van más allá de los límites y acaban mal, ¿no? En este caso le da una locura directamente, ¿no? Entonces, ante las extravagancias que cometía, los espartanos, sus parientes, lo encadenan a un cepo. Un día, bueno, es el rey, ¿no? Está encadenado porque hace muchas locuras, dice. Un día vio al guardián y le pidió un puñal. Al principio el guardián se negó a dárselo, pero luego lo amenazó. Y luego, pues, el guardián, que resulta que era un hilota, ¿no? Bueno, ya saben que estaban oprimidos los hilotas por los espartiatas, le dio un puñal. Entonces Cleómenes empezó a herirse, comenzando por las piernas, desgarrándose las carnes, subiendo por las piernas, por los muslos, hasta las caderas, hasta que llegó al vientre y se lo hizo trizas, hallando así la muerte, ¿no? Es un caso también espeluznante, ¿no? Hay muchísimas escenas gore así en esos cuentos, ¿no? Que vamos a comentar, ¿no? Y bueno, aquí investiga un poco Heródoto las causas de esta muerte tan espantosa, que es cero relevante para nuestro propósito, pero bueno, dice, bueno, esto fue debido a que cuando invadió Eleusis, saqueó el recinto sagrado de las diosas, Deméter y Perséfone, su santuario de Eleusis. Los argivos atribuyen la locura de Cleómenes y su horrible muerte a estos sacrilegios, mientras que los espartiatas dicen, otra historia curiosa, que la locura no era por una venganza de la divinidad, sino porque vivió mucho tiempo con los escitas y se aficionó a beber vino puro, y de ahí se volvió loco. Una cosa curiosa, ¿no? Que, bueno, saben que los griegos son famosos por sus sofrosines, su moderación, y rebajaban el vino con agua, ¿no? Esto de beber vino puro es de bárbaros, ¿no? Los escitas son así, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque este Cleómenes sufre la pena de la locura, que es una pena divina. La locura, ya saben que viene de Hera. Él se la manda a Heracles, por ejemplo. Viene de Pan, que tiene la locura pánica, azota con un látigo, vuelve loco al personal. O también de las Erinias. Bueno, son algunos dioses que infunden la locura. La locura también puede ser sagrada, la manía. Dioniso y Apolo inspiran una locura un poquito más creativa. Pero en este caso parece que, bueno, Heródoto se hace eco de algunas historias de por qué este rey acabó tan mal, ¿no? Por supuesto, no podía faltar en nuestro recorrido Giges y Candaules. Candaules era el rey el rey de Lidia, enamoradísimo de su mujer, pero hasta tal punto que era enfermizo un poco este amor, ¿no? Ya saben, era obsesivo, ¿no? Y estaba todo el día presumiendo de lo hermosa que era su mujer, etcétera. Y ante su favorito, su visir, podríamos decir, Giges, en el que confiaba como su mano derecha, le dice esto, ¿no? Giges, yo creo que todavía, pese a mis palabras, no estás convencido de la belleza de mi mujer, porque en realidad los hombres desconfían más de sus oídos que de sus ojos. Eso es muy interesante, porque el método de Heródoto es justamente combinar oídos y ojos, ¿no? Prueba a verla desnuda. Y ya saben la historia, ¿no? Bueno, pues se esconde detrás de una cortina, contempla a la mujer desnuda, ella le descubre. Claro, aquí vemos que Giges y Candaules ambos han transgredido el límite de lo correcto, el nomos, ¿no? Hombre, uno no puede hacer eso a su mujer, obviamente, y el otro no debía haber aceptado nunca, ¿no? La mujer, sorprendida, con un puñal, escandalizada, le dice, bueno, ahora tienes dos opciones. O yo te denuncio y eres preso y muerto aquí en el acto, o matas a mi marido, te casas conmigo y te haces con el reino, ¿no? Esa es el trato, ¿no? Y obviamente pues es lo que va a pasar, ¿no? Porque Giges era el primer gran personaje, ¿no? De este reino de Lidia, que tiene un papel interesante, ¿no? Bueno, es un poco el primer gran rey que aparece en Heródoto, y luego hay un oráculo que dice que la venganza de todo esto, o sea, aquí ha habido una transgresión muy fuerte, ¿no? Ya saben que los cuentos populares, según Prop, todos empiezan con una carencia, una falta, una transgresión. Aquí ha habido una transgresión y el oráculo dice, bueno, la venganza llegará
en la quinta generación. La quinta generación es Creso, el famoso rey de Lidia, que ahora veremos que también la lía bastante, ¿no? De Giges tenemos también, aquí abajo, la referencia de Platón en la República, donde habla de este cuento. Este cuento era muy conocido, de Giges o no de Giges, pero había la leyenda de que Giges era un pastor que servía al rey de Lidia, seguramente el propio Candaules, que un día encontró en una especie de hendidura en la tierra que se abrió, una cueva, y allí encontró un caballo de bronce y vio un cadáver de un gigante, que no llevaba nada salvo un anillo de oro en la mano. El anillo, ¿no? El anillo fantástico de los cuentos, ¿no? Se lo quita, se lo pone y se da cuenta de que con ese anillo, girándolo, pues se hace invisible, ¿no? Esto es un cuento que cuenta Platón. Ya digo que Platón y Heródoto también son dos caras de una moneda en cuanto a eso del uso de los cuentos, ¿no? Algún editor avispado, se me ocurre, si hay alguno en la sala, podría editar un libro que fuera Platón, todos los cuentos, o Heródoto, todos los cuentos, porque es que realmente se puede hacer una buena antología con todos los cuentos que nos cuentan, son buenos cuentistas, ¿eh? Bueno, pues eso, el anillo, ¿no? El anillo que te hace invisible, uno piensa en Tolkien, ¿no? Inmediatamente, pero bueno, para Platón es digamos, es como una especie de argumento sofístico contra la justicia universal, diciendo, bueno, es que ningún hombre se podía resistir al truco del anillo. Siendo invisible, no haría justicia, haría lo que quisiera, robaría, iría a ver a una mujer desnuda, en fin, no habría justicia, ¿no? Pero fíjense que aquí Giges no se oculta tras una cortina para ser invisible y espiar a la mujer, sino que tiene un anillo que le convierte mucho más fácil, le hace mucho más fácil esta labor, ¿no?, de ser invisible. Bueno, como ven, vamos rápido, pero a vuela pluma, porque no quiero cansarles con los 6 ejemplos, ¿no? Vamos con el ejemplo número 4, que es fantástico, ¿no? Seguramente muchos lo conocen, ¿no? El baile de Hipóclides, o cómo uno, por hacer el tonto, puede arruinar el mejor partido y, en fin, como es una historia fantástica, ¿no? Bueno, es un tirano, Clístenes, que tiene una hija guapísima, Agarista. Esto lo cuenta Heródoto en el libro 6 al hilo de la estirpe de Megacles, el ateniense, y bueno, pues es una historia de cuento de hadas, ¿no? Un rey que convoca una especie de justa de torneo casi caballeresco para ver cuál de los héroes griegos se va a casar con su hija, ¿no? Y eso tiene mucho dinero este tirano, ¿no? Que es fantástico. Bueno, es un tema curioso de Heródoto, cómo no hay que salir del punto medio dorado, cómo no hay que caer en la soberbia, en la desmesura, hay que controlar, ¿no? En todo caso. Entonces Clístenes hizo lanzar un bando, casi parece un cuento, según el cual todo griego que se considera digno de convertirse en yerno suyo debería presentarse en Sición al cabo de 60 días. Porque iba a celebrar la boda, ¿no? Y bueno, por supuesto ahí van todos los grandes jóvenes héroes, nobles, aristócratas, príncipes de todas las ciudades, ¿no? Y los pretendientes se ponen a competir, o competir, ¿no?, en temas musicales, deportivos, en retórica. Bueno, ya están en la sobremesa, dice la sobremesa se iba prolongando, cuando de repente había uno que era el favorito, que era Hipóclides, que era guapísimo, corría muy bien en los Juegos Olímpicos, era, pues riquísimo, era un príncipe, vamos, lo tenía claro, Clístenes lo tenía ya claro, pero de repente resulta que Hipóclides tenía una pasión desaforada por el baile, ¿no? Y un baile un poco demasiado moderno para los gustos de su futuro suegro, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues cuando ya hubieron comido, le pidió al flautista que hiciera el favor de interpretar una pieza de danza, y entonces se puso a bailar. Por lo visto, Hipóclides disfrutaba en su foro interno con el baile, pero Clístenes, ante el espectáculo, empezó a recelar de todo aquello, ¿no? Ya el hombre dice, este no es un buen yerno, ¿no? Acto seguido, bueno, ya bailaba raro, ya no le gustaba mucho, pero ya hace la innovación total. Dice, bueno, Hipóclides le pide a alguien que trajera una mesa, y cuando llegó la mesa a la sala, primero bailó sobre el mueble unas cabriolas laconias, que dirían ser espectaculares, ¿no? Laconia es la región de Esparta. Luego, otras de origen ático. Bueno, el hombre sabe todos los movimientos del hip hop de todas las ciudades, ¿no? En tercer lugar, con la cabeza apoyada encima de la mesa, ejecutó con las piernas unas pantomimas. Se quedó haciendo el pino con la cabeza solo, ¿no? Y girando. Por eso digo eso del hip hop o del rap, ¿no? Como, no sé, esas bailes así y tal. Claro, durante la interpretación de los 2 primeros bailes, Clístenes desechó ya la idea de que Hipóclides llegara a convertirse en yerno suyo debido a la indecente exhibición de baile. Pero se contuvo, pues no quería tener un altercado con él. Mas cuando vio que ejecutaba unas pantomimas con las piernas, ¿no?, esto último, no pudo contenerse por más tiempo y exclamó, hijo de Tisandro,
a fe que con tus bailes has dado al traste con la boda. Sin embargo, Hipóclides le respondió como sigue: a Hipóclides le tiene sin cuidado. Y a raíz de ello, esta frase se convirtió en un proverbio, ¿no? Vamos, la historia es fantástica, ¿no? Ven ustedes que es una historia, claro, no sabemos si esto es real o no, ¿no? Tiene visos de verosimilitud, pero realmente incluso se hace proverbial la frase, ¿no? Aquí tenemos un personaje que ha salido del punto medio, viola el equilibrio otra vez, ¿no? Como Giges y Candaules. Viola, bueno, no el equilibrio suyo sobre la cabeza, sino el del buen gusto, ¿no? Pese a su buena posición de partida, su nobleza, su riqueza, pues ha sido catastrófico, ¿no? Esta historia, ¿no? Es muy curioso porque, en cierto modo, es una especie de alma gemela con Creso, ¿no? Ya saben, el último rey de Lidia, donde se cumple el final de la dinastía. Otra cosa típica de Heródoto es esto de nadie es feliz hasta el final, ¿no? Creso es riquísimo, lo tiene todo. Tiene 2 hijos, bueno, uno tiene algún problema, ¿no? Pero también pierde un hijo. Luego pierde la guerra, porque interpreta un oráculo mal. El oráculo le dice, si cruzas el río fronterizo, el Jalis, con los persas, un gran imperio caerá. Lo cruza y es el suyo el que cae, claro, entonces fatal. Luego lo capturan, luego lo van a ejecutar en una pira, pero de repente, en el último momento, pues le salvan, ¿no? Es decir, al final se convertirá, se rehabilitará y se convertirá en un consejero del rey persa, ¿no? Ciro lo llama como consejero, ¿no? Al invocar a Solón, ¿no? Solón. Bueno, vamos a ir un poco hacia el final, que no quiero cansarles, con los 2 últimos fragmentos. Ese es uno de los más conocidos, bueno, hay muchos más, ¿no? Realmente la historia de Heródoto es un disfrute continuo, porque van a encontrar, si alguien no se lo ha leído en esta sala, lo primero que tiene que hacer es salir corriendo por el libro, porque lo va a pasar fenomenal. Además, es bueno comprarlo en un volumen solo, porque, por desgracia, también los editores son un poco avispados y lo publican en varios tomos, ¿no? Hay algunos que están en uno solo, porque hay que ir con el libro por la calle, por todos sitios, dejarse el móvil en casa, ¿no? Y leerse esto, ¿no? Porque es muy bueno. Vamos con este cuento. El cuento de Ramsinito es claramente, es claramente cuento popular, ¿no? Ramsinito es el típico rey que tiene muchísimo dinero, tesoros, y manda a construir una cámara acorazada para guardar su gran tesoro. Pero el hombre, el arquitecto al que contrató para construir esa cámara imposible de abrir, puso una piedra de tal manera que se pudiera quitar fácilmente y entrar con un pequeño truco, ¿no? Es también un tema del folclore, ¿no? Y le dice a sus hijos el secreto de la cámara acorazada, con lo cual los hijos pueden hacerse con el dinero y van sacando poquito a poco, pero luego les puede dar desmesura y claro, ya sacan más y ya el rey se da cuenta, ¿no? Con lo cual, pues lo que hace es tender una trampa y atrapar a uno de los hermanos, que le dice al otro: córtame la cabeza, porque si estoy aquí atrapado, si me ven, van a ir a por ti. Somos dos hijos del arquitecto, nos han pillado, ¿no? Y así, si me corta la cabeza, no me reconocerán, ¿no? El hermano, con mucho dolor, lo mata, le corta la cabeza y ahí deja el cadáver. El rey cuelga el cadáver sin cabeza, frustrado, porque, claro, ha sido un fracaso su estrategia de la trampa, y la madre quiere recuperarlo como sea, y al hermano se le ocurre esto que aparece aquí, que es cómo conseguir el cadáver de su hermano para enterrarlo, sin que le atrapen, ¿no? Porque el rey ha dicho, en cuanto veas a alguien que pasa y llora, ¿no? Ese es el ladrón, o la madre del ladrón, a por él, ¿no? Y entonces se le ocurre esto, ¿no? A los guardias que estaban custodiando el cadáver, pasa con unos sobres de vino y les da golpes, ¿no? para que se abran, con lo cual el vino se esparce, los guardianes se ponen a recoger vino encantados con aquella ganga, él, simulando indignación, se pone a insultarlos, pero luego al final acaban haciéndose amigos y emborrachándose todos juntos, menos, claro, el ladrón, que bebe menos, ¿no? Con lo cual, vencidos por el sueño, se quedan dormidos. Y él, ya a altas horas de la noche, se lleva el cuerpo de su hermano y en son de mofa les rasuró a todos los guardias la mejilla derecha, ¿no? Encima es un ladrón muy astuto, ¿no? Eso le permite al ladrón, pues eso, devolverle el cuerpo a su madre. Pero la cosa sigue. Heródoto nos cuenta, aunque no lo cree, dice, no, esto no me lo creo, ¿no? Que el faraón Ramsinito, para atrapar al ladrón, prostituye a su hija. Dice, mete a su hija, que era guapísima y fantástica, en un burdel, y le dice que allí tiene que preguntar a cada cliente
por el truco más astuto y el mayor crimen que ha cometido, ¿no? Con la esperanza de que, bueno, pues que pase el ladrón y confiese. Entonces, ese ladrón, el hermano, va a visitar a la joven con un brazo que había cortado a un cadáver, ¿no? Y cuando ella hace las preguntas habituales, él se jacta de haber cortado la cabeza a su hermano cuando éste había caído en la trampa del Río del Tesoro y luego de haber hecho este truco para recuperar el cuerpo, con lo cual lo tiene, ¿no? Pero cuando la princesa trata de agarrarle y tenderle el cepo al brazo, sale corriendo y le deja el brazo del muerto. Bueno, es fantástico esto, ¿no? El cuento es... Bueno, al final, obviamente, el faraón queda tan impresionado por el ingenio de este ladrón que dice, lo caso con mi hija, ¿no? Se convertirá en el faraón de Egipto, ¿no? Esto es un cuento fantástico que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en... bueno, los folcloristas, Thompson y otros... lo califican como Der Meisterdieb, ¿no? El ladrón maestro, ¿no? El número 950 de su catálogo de cuentos. Y tenemos este cuento en la Edad Media, en el Renacimiento, en fin, en Indonesia, en Filipinas. Es un cuento que está muy difundido, ¿no? Bueno, muchas veces cambia lo que roba, cambia un poco digamos el tema, ¿no? Pero el arquitecto de la casa y los ladrones astutos, y luego el hecho de que al final el ladrón se convierta en rey, eso no cambia, ¿no? Aunque hay muchas variedades, ¿no? Pero aquí se conserva casi íntegramente el cuento popular dentro de Heródoto, ¿no? Lo cual es fascinante, ¿no? Bueno, aquí uno de los autores que ponía antes en la lista, William Hansen es un clasicista que ha estudiado mucho la presencia del cuento maravilloso en la literatura clásica. Apuleyo es un ejemplo, Heródoto, etcétera. Y bueno, pues ha estudiado también cómo no solo este cuento, que es el más perfecto, ¿no? Sino otros muchos tienen este trasfondo del cuento popular, ¿no? Vamos con el último que les cuento, que es bastante tremendo, un cuento de venganza. La venganza es uno de los grandes motivos de los índices del folclore. Bueno, ahí, si les interesa, aparte de los libros clave de Vladimir Prop sobre los cuentos, Morfología del cuento y Bases históricas del cuento, están esos grandes repertorios de Sid, Thompson y Utter, que tienen como grandes apartados numerados con los grandes cuentos que salen en todas las latitudes, ¿no? Narrativa patrimonial. Aquí, bueno, realmente es un poco el gran lenguaje común de la humanidad, cuentos rusos, polinesios, todos tienen los mismos esquemas, ¿no? Esa historia de venganza, la venganza es uno de los grandes temas, es la historia de Hermótimo, el eunuco de Jerjes. Bueno, es una historia curiosa, ¿no? Hay una especie de cazador de muchachos o comprador de muchachos que los compraba a los más guapos, los castraba y los llevaba para vender a grandes señores persas a Sardes y Éfeso, ¿no? El tema de los eunucos es tremendo, ¿no? Pero se hace en Persia, se hará luego en Bizancio, en el mundo otomano, y hace muy poco aquí en la calle Leganitos estaba el Colegio de los Capones, donde había los castrati que cantaban para nuestros borbones, ¿no? En fin, eso se ha hecho mucho, ¿no? Pero bueno, los eunucos en ciertos imperios como este tenían un papel muy preponderante en la corte, en los harenes de los otomanos, etcétera. Y ese era el favorito de Jerjes, que era un gran visir, ¿no? Y cuentan la historia de este personaje, ¿no? Lo compra cuando es pequeño, lo castra y bueno, pues se lo lleva a la corte del rey desde Sardes, donde se convierte con el tiempo en el eunuco favorito de Jerjes. Este es Hermótimo, ¿no? Que llega a ser un gran señor, un gran visir, ¿no? un gran gobernante. Lo compra este Panonio de Quíos, un griego de la isla de Quíos. Bueno, el caso es que luego Hermótimo se ve en la situación, el destino es así, el destino siempre quiere que nos encontremos con los que nos han fastidiado en un momento, que en un negocio determinado se encuentre con este Panionio, que era el que lo raptó y lo castró, ¿no? Y al reconocerlo se dirigió con él con palabras corteses, convenciéndole de que viniera con él, con sus familiares, para agasajarle con diversos dones, con diversos bienes, y se trasladara hasta su corte, ¿no? Engañado, obviamente, ¿no? Para tenderle la trampa. Cuando llega, Hermótimo lo tuvo a su merced con toda su familia, le dijo: mercader, que te has labrado tu posición con el más abominable de los oficios, que sin lugar a dudas hay en el mundo. A ti o a alguno de los tuyos, ¿qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hizo alguno de los míos para que del hombre que era me convirtieras en una ruina? ¿Creías que tu iniquidad entonces iba a pasar inadvertida de los dioses? Ellos son quienes, con su justo proceder, te han puesto en mis manos, por la infamia que cometiste, así que no vas a quedar descontento del castigo que voy a imponerte. Tras esos reproches hizo que comparecieran los hijos de Panionio, que eran 4, y este último se vio obligado a castrar a sus propios hijos, cosa que hizo ante la coacción de que era objeto. Y una vez que lo hubo realizado, sus hijos se vieron obligados a castrarlo a él.
Así fue, en definitiva, como la venganza personificada en Hermótimo alcanzó a Panionio, ¿no? Una historia terrible, ¿no? Como hay otras muchas de bárbaras en Heródoto, ¿no? Con, por ejemplo, el tema de, en fin, de gobernantes o grandes señores persas que son obligados bueno, que son obligados a comerse a sus propios hijos en banquetes horribles. O sea, son cuentos que tienen mucho que ver con esa narrativa patrimonial, ¿no? Bueno, ejemplos hay muchísimos más, no puedo entrar en ellos por razones de tiempo. Sueños, fantástico catálogo de sueños, el de Astiages, el del abuelo de Ciro, en fin, sueños sin par, ¿no? Sueños también femeninos, muy curiosos. Pero lo importante de Heródoto, un poco para ir acabando, es esa pulsión narrativa que tiene, que nos hace pegarnos a las páginas y no despegarnos de ellas. O cuando era recitado, pegarnos a él y no dejar de escuchar al recitador, ¿no? o al que lo contaba, al cuentacuentos, ¿no? Heródoto, el storyteller, ¿no? Algún artículo habla de esto, ¿no? Heródoto, el cuentacuentos, ¿no? La pulsión narrativa, ¿no? Lo que Goethe llamaba el Lust zu fabulieren, ¿no? La pasión por la fabulación, ¿no? Que hace que autores más modernos como Kapuscinski, otro libro fantástico, Viajes con Heródoto, el famoso reportero polaco y príncipe de Asturias de Humanidades, ya fallecido, escribiera este libro, imperdible también, ¿no? En el que cuenta que cuando era un joven reportero salió de la Gaceta de Varsovia para ir a cubrir las guerras de los años 70, ¿no? De África o de América Latina, pidió indicaciones a su jefa en la redacción y por toda indicación le regaló un libro, Las historias de Heródoto. Vete con esto y ya verás, ya verás. Y bueno, pues según iba a cada conflicto, cada guerra, cada viaje, iba leyendo a Heródoto. Y este libro es delicioso porque va contando sus reportajes en todos esos conflictos de los años 60-70 y las lecturas de Heródoto, que sigue siendo un gran maestro, ¿no? Y por supuesto, bueno, en El paciente inglés, la novela y película de Ondaatje, ¿no? Por eso les digo lo de que se compren el libro en un solo volumen, ¿no? Para poder ser como Ralph Fiennes, ir al desierto con el libro y esas cosas, ¿no? Y disfrutar de esos viajes, ¿no? Solo por mitomanía, ¿no? Está basado, obviamente, en la fascinación por ese libro, por el cuento de G.G.S. Candaules, etcétera, ¿no? Heródoto no se acaba nunca. Tiene, por supuesto, la rehabilitación moderna, ilustrada. Nosotros, como vemos a los otros, ¿no? En el caso de Todorov, que también habla mucho de Heródoto. Y bueno, pues sus mitos y cuentos y narrativas son fantásticas, ¿no? En resumen, bueno, lo que les he querido presentar esta tarde es ante todo una especie de invocación a esta especie de narrativa patrimonial que está en Heródoto, ¿no? Es historia, porque tenemos la historiografía, las batallas, los recuentos, pero es una historia que va mucho más allá de la historia, se convierte en memoria también, ¿no? Se convierte en memoria colectiva, se convierte en historia oral, en cuento, en poesía, en arte, ¿no? También etnografía, en reportaje, en periodismo, en geografía mítica, ¿no? En geografía onírica también, en una especie de retrato de costumbres, ¿no? Por eso Heródoto resta insuperado, porque nadie hoy puede hacer algo parecido, ¿no? Y por eso es uno de los grandes monumentos literarios que quería presentarles esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David, por tu conferencia, que ha sido realmente amena. Y bueno, ahora tenemos todavía un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta para David. Sí. Sí, aquí, bueno, un texto que está muy bien, solo sobre el caso de Heródoto, es este de Murray, que se llama Heródoto y la historia oral. Está en Google, lo encuentras fácil, ¿no? Es Herodotus and Oral History, ¿no? Él trata dos tipo de los años 60, 70, de uno que se llama Vanzina, de Oral History. Bueno, pues eso, cómo se ha transmitido la historia. Uno se cree que la memoria es poco de fiar, pero es sorprendentemente fiel. Digamos, bueno, si uno ve los cuentos, ¿no? O incluso la historia, ¿no? Los sucesos,
no hay que desconfiar de la memoria colectiva. Realmente durante muchos, si se fijan en la historia de la humanidad, si fue una línea, ¿no? Digamos, de esta línea, ¿no? Pues eso, muchas veces se ha dicho, ¿no? El fuego es aquí, ¿no? O a lo mejor el lenguaje es aquí, ¿no? Y la escritura es este poquito, ¿no? Realmente hemos crecido como especie en un contexto oral, ¿no? En un contexto de narrativa patrimonial, de mitos, cuentos contados al amor de la lumbre, sueños también, importante, porque el mito, cuento y sueño tienen una especie de gramática interesante en común, ¿no? Como saben los psicoanalistas. Pero bueno, el tema de la historia oral tiene lo que yo me refería, los otros dos que he citado que no estaban aquí, son los libros de Eric Havelock, escrito Havelock con H, Havelock, son antiguos, son años 60 también, ¿no? Pero son muy buenos, porque uno se llama La musa aprende a escribir, ¿no? Claro, hemos hablado, bueno, aquí tenemos a la madre de las musas, ¿no? Que la podemos otra vez porque es muy guapa, que en realidad era una amiga de Rossetti, ¿no? Y luego, bueno, y toda esta historia oral, ¿no? La musa en un cierto momento tenía que aprender a confrontarse con la nueva realidad de la escritura, de la que todos, o sea, nos fiamos demasiado, o sea, hoy nos fiamos mucho de la nube y del móvil y todo eso, pero un día se irá la luz y habrá que volver a esta diosa, a la memoria, habrá que uno que aprenderse un libro o dos. Esto es muy importante porque, claro, ese logos, o sea, la musa en cierto momento tiene que aprender a escribir, pero si os fijáis, todas las grandes tradiciones sapienciales desconfían de la escritura. Los grandes maestros no escriben. O sea, a Buda no le da por escribir, o a, no sé, a Sócrates, o a Cristo, ¿no? O a, no sé, o a Platón dice, bueno, esto de la escritura, en realidad el mito de Teutitamus en el Fedro dice, es un fármaco de la memoria, ¿no? Pero es una especie de fármaco para el olvido. Lo importante no se puede escribir, ¿no? Lo importante hay que saberlo, es el logos, ¿no? Entonces ese libro está muy bien porque es justo... el siglo V es fantástico por muchas cosas, la época de Pericles, pero es muy importante porque es el final o sea, es el comienzo de la tradición escrita, porque tenemos ya, bueno, pues libros que se escriben para ser leídos, leyes, por supuesto, el derecho está ahí, ¿no? La codificación de las leyes. El otro libro de Havelock se llama Prefacio a Platón, que es muy conocido, A Preface to Plato. Y dice, bueno, pues claro, Platón, por eso digo, Platón es que es el primero, es un poco un canto de cisne y un comienzo de algo diferente, pero Platón todavía es muy oral. Fíjense que lo que hace es escribir diálogos, o sea, intenta capturar la magia de la palabra, del logos vivo. Eso era imposible, ¿no? Sócrates se negó a eso, ¿no? Y tantos otros, Pitágoras y tal, ¿no? O Epicteto, ¿no? Algunos estoicos, porque lo importante no se escribía, lo de escribir eran falsedades. Luego uno, pues la escritura no es tan importante. Lo importante era lo que te enseñaba el maestro, lo que te contaba la anciana de la tribu, en el fuego de la caverna, el chamán, etcétera. Eso era lo vital, la enseñanza para siempre. Entonces, lo de la historia oral o los cuentos es que son más importantes de lo que creemos. Yo hoy día observo con verdadera pena que los padres no cuentan cuentos a sus hijos. No leerlos, contarlos, con la luz apagada, con el fuego de la chimenea. Hay que contar cuentos a los niños, porque es una manera de transmitir... A ver, las moralejas son muy básicas, pero son muy antiguas. Los cuentos de los Grimm o de Prob o de Afanasiev son historias de la tribu muy antiguas, de iniciaciones y de cosas muy importantes, que luego, en un momento dado, pasan a la forma mítica, con sociedades definidas, pero bueno, todo este mundo de la oralidad, en Grecia, es una especie de laboratorio fantástico para ver cómo coexisten, ¿no? Tenemos a Homero. Homero es todo oral, ¿no? Obviamente, pero en cierto momento, siglo VI, se empieza a poner por escrito, ¿no? Y tiene esos ejes orales que van a seguir existiendo. Heródoto, bueno, pues es que, como dice Murray, es que lo que está en Heródoto no viene de fuentes escritas. Él viaja, él habla con gente, le cuentan cosas. Hay cuentos que están en las 1000 de la noche, o en repertorios budistas, o en... pues son una narrativa viva, ¿no? Como eso dice Adrados en un libro así, con un título muy bonito, que es El río de la literatura, ¿no? Hay un río, ¿no? Se ve en las fábulas, ¿no? En los cuentos. Eso está en Oriente, viene de la India, de China, etcétera, o está en Occidente también. Es filiación, es poligénesis, esas historias, porque hay una Fedra en la Biblia, ¿no? El mito el cuento de la mujer de Putifar, ¿no? Y el casto José, porque hay una Fedra en África o en Polinesia o entre los mayas, o sea, porque hay los mismos cuentos y las mismas historias y los mismos mitos y los mismos arquetipos, los tricksters, ¿no? Los embaucadores o los mentirosos, ¿no? En todas las latitudes, ¿no? Estamos contando una misma historia y lo oral es fundamental, ¿no? Bueno, perdón que me he extendido un poquito. Sí.
Bueno, claro. En Homero hay mucho cuento también, porque si te fijas en la Odisea, cuando Ulises cuenta todo lo fantástico, eso lo cuenta en primera persona. El resto no. O sea, al principio la telemaquia, 4 cantos, el viaje de Telémaco buscando a su padre, luego al final lo de la intriga cortesana, pero todo lo fantástico, las sirenas, el cíclope, lo de Helios, tal, lo cuenta en la primera persona, que es la marca del embustero por naturaleza. Ulises es polítropos, ¿no? Es el de muchos manejos, ¿no? El que se inventa, él miente 1000 veces en cuanto a su identidad, que si es un mendigo, un príncipe, un exiliado, es un cuentista, obviamente. Y ahí está el resto de esos de los cuentos del viaje de regreso. Es un Sinbad, ¿no? Está contando los cuentos en primera persona siempre están llenos de viajes fantásticos, ¿no? Pensad en Munchausen o en, no sé, en toda la gran tradición de los viajeros a sitios utópicos, ¿no? Sí, claro que en Homero hay mucho cuento también, ¿no? En la Odisea sobre todo, ¿no? La Ilíada menos. Y bueno, también hay fábula en Hesíodo, ¿no? Es decir, son formas sencillas de narración que se meten en la épica, como aquí están en la historia. La historia es un género que va a aparecer ahora, es nuevo, todavía está balbuciente, incipiente, pero claro, se disfruta mucho más. Yo no soy historiador, me gusta la literatura, soy filólogo, y claro, uno disfruta mucho más con Heródoto que con Tucídides, que es un magnífico autor, ¿no? Pero ya es otra cosa, es un racionalismo, es un intelectual increíble, tiene una prosa impresionante, pero ya no es un cuentacuentos, ya no es ese gusto, esa casi lujuria por contar historias, ¿no? Que tiene Sherezade o que tiene... Es que eso gusta mucho, ¿no? Por eso lo de contar cuentos, ¿no? Se podría decir de la misma forma que se sabe que Homero, la Ilíada, la figura de Aquiles, influyó mucho en Alejandro y en toda su peripecia de conquista. Claro, sí, sí. Se podría decir que también Heródoto le debió de influir en ese sentido, en el mismo sentido que le pudo influir la Ilíada y sobre todo la figura de Aquiles, la parte mítica. Bueno, Alejandro era un mitómano. Él dormía como Ralph Fiennes tenía la Ilíada y quería seguir el nuevo Aquiles y tal. Claro, y tenía una educación y tal, y por supuesto conocía a Heródoto y estaba fascinado con los persas. Claro, Alejandro modela su expedición como una retaliación contra el imperio persa y va a recuperar la estatua de los tiranicidas y todo esto, ¿no? Pero claro, él conocía todo esto es curioso porque claro, la historia muchas veces debe mucho a la literatura. Fíjate en Roma. Roma nace de Eneas, digamos, ¿no? Hay historia y mito, o los reyes de Roma, todo esto es mítico, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Yo quería comentar lo de la seducción de la oralidad, que por desgracia pues, se está perdiendo, aunque hace unos años sí que estaba muy de moda lo de los cuentacuentos. Sí. Ahora parece que ya no está tan de moda, pero a mí siempre me ha fascinado cuando he contado cuentos a los niños. He sido muy cuentista. Siempre historias que conocía, no porque yo tenga imaginación, aunque alguna me inventara, pero sobre todo con mi hija, pues claro, era mamá, cuéntame otra vez. Y es un problema, porque a un niño cuando le estás leyendo, pues le dices las mismas palabras, los mismos personajes y no cambia la peripecia. Pero cuando es un cuento oral, enseguida está cambiando. Esto no era así. Eso es. Te han dicho la frase mágica, esto no era así, papá. Esto no es así. O sea, no era así. Eso es verdad. Es que la memoria es muy fiel, claro. Y es fascinante cómo son esponjitas que les cuentas un cuento que les llega y luego pues tienes que tener mucha memoria para no cambiarles nada de ese cuento. Y yo pues creo que es un problema que tenemos, ¿no? El haber perdido ese contar cuentos que enriquece muchísimo a los niños también, luego su capacidad para poder expresarse. Sí. Y a mí me da mucha pena, ¿no? Sí, a mí me gusta decir a veces que de 0 a 7 hay que contar muchos cuentos
y de 8 a 99 hay que contar muchos mitos también, ¿no? Porque o sea, no hay que dejar nunca de contar mitos para mayores también, porque es muy importante, ¿no? Estar en ese pensamiento mítico. Y bueno, cuentos también, ¿no? Me gusta mucho una película, El Filandón, no sé si lo habéis visto, que es es en León, ¿no? Esos escritores leoneses, ¿no? Merino, tal, que cuentan... O sea, esa cosa de juntarse unos cuantos para contar cuentos y homenajear a un santo, es una tradición muy bonita que es verdad que se está perdiendo, ¿no? Porque nos reunimos poco para contarnos cosas. Y es muy interesante reunirse con amigos para contar esas historias que no siempre están en el terreno de lo real, ¿no? Nosotros, los humanos, nos caracterizamos por esa especie de mirada al terreno de lo no real, ¿no? De esa anécdota, el cuento, lo que referimos más fantástico. Y bueno, si hay algo bueno de Internet, ¿no? Y de YouTube y todas esas cosas, es que quizá ahí vuelva un poco lo oral, porque yo sí que estoy viendo que la gente está contando historias. Lo que pasa es que, claro, como bajan tan rápido las pantallas y tienes que contarlo en 10 segundos, o si no ya pierde interés, pero sí que he notado que hay un desarrollo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la retórica, ¿no? Estudiar la retórica, es muy importante bueno, pues no tanto leer, sino intentar hablar, convencer, persuadir. Y sí que veo que en esas personas que están en YouTube, ¿no? Y que hacen sus discursos, bueno, a veces estudian esto, ¿no? Cómo convencer, cómo contar una historia. Quizá ahí vuelva algo la oralidad. Desde luego se lee poco, ¿no? Se ven más bien vídeos y ahí quizá vuelva un poco el cuentacuentos digital. Pero no sé, la verdad es que también soy un poco pesimista, ¿no? Con esto. Creo que se pierde bastante, ¿no? El tema de... También hay que contar cuentos en clase. Yo ya afortunadamente me he jubilado, pero a mí mis alumnos, cuando en mitología, en cultura clásica, siempre me decían, cuéntalo tú. Sí. Nos gusta más cuando lo cuentas tú, no cuando nos lo lees, ¿no? Y yo creo que deberíamos intentar recuperarlo, porque si somos capaces de seducirles con la palabra, lo tenemos más fácil para que luego sientan la curiosidad por la lectura. Totalmente, sí, está claro. Yo creo que la mitología es, pues digo, lo de contar mitos hasta los 99, porque nadie se resiste a un buen mito. O sea, no sé si os acordáis en los diálogos de Platón, cuando la cosa ya está callejón sin salida, ¿no? Que aquí no hay acuerdo, no nos enteramos. Dice Sócrates, voy a contaros un mito. Y todos se callan, se quedan así, o otro personaje, ¿no? No sé, nos hace falta esa especie de suspensión del juicio, ¿no? Suspensión de nuestro lío cotidiano. Y eso es la fabulación, la ficción, y esa es la magia también de la palabra alada y de la narrativa patrimonial que nos seduce, ¿no? Contar un cuento, contar un mito. Claro, hoy lo hemos sustituido por ese fuego de la caverna con la chamana que nos contaba la historia patrimonial o el sacerdote, etcétera, que nos cuenta la gran épica de los dioses. Ya el fuego es catódico, o es digital, es el cine, ¿no? Que ha sustituido mucho la narración, digamos. Antes no había televisiones en las casas, ¿no? Imaginaos este mundo hasta anteayer, ¿no? Realmente la televisión ha venido en un momento dado, después de la guerra mundial, a ocupar ese fuego narrativo, ¿no? El cine, por supuesto, ¿no? Como grandes historias arquetípicas, que también lo son. Si uno coge el cine, ve cuento y mito todo el rato, o las series. Y ahora, claro, cada uno tiene nuestra pequeña pantallita y cada uno ve una cosa. Entonces, la disgregación de la narrativa es total. Porque antes hemos ido un poco a meternos en nuestros pequeños mundos de referencias. Pero yo creo que todavía es necesario tomar la palabra y contar los cuentos, ¿no? Contar los mitos. Los que nos dedicamos a la enseñanza, pues por supuesto. Pero también todos en casa, ¿no? Bueno, lamentablemente creo que había una pregunta más, pero es que son menos 10. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Antes de abandonar la sala, sí que quería recordarles que la próxima conferencia no es el miércoles, como estaba programada en un principio, sino el jueves, ¿vale? Jueves 19, y es una hora antes, a las 17:30, porque el museo cierra a las 19 y entonces hay que salir antes. No.
Cambia, jueves 19, en la página web sí que estaba publicado, yo creo que ya corregido. Vale, jueves 19 a las 17:30. Muchas gracias. Cuando tenía 6 años, la guerra de Troya, me decía, mamá, el cuento del niño catastrófico. La guerra de Troya, porque se quedó con la historia de padre. El niño catastrófico. Qué bueno, qué bueno. Catástrofe. Pues eso está muy bien, así, o mito, yo otra vez cuento mito como cuento. Bueno, ¿ves cómo el papelito era buena idea? Sí. Si no, Pero yo me conozco. Cuando miras fenomenal, súper amigo, porque yo cuando mira